Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esta es un pequeño video que voy a hacer para la clase número uno. Justamente como estuvimos hablando el conversatorio anterior, el conversatorio de presentación, vamos a centrar esta primera clase en lo que es la antropología, la diferencia que hay contra la antropología cultural, la diferencia que hay con las otras corrientes o las otras disciplinas que están sería más corriente, ¿verdad?, dentro de la disciplina de la antropología y entre otras cosas. Bueno, ¿cómo surge la antropología? Ahí vamos a encontrar, tenemos un pequeño material de 8 páginas que traté de hacer un resumen en que también va a estar inspirado el pequeño cuestionario que ustedes ya saben de 10 ítems que va a estar en la plataforma, que se va a centrar enteramente en lo que es la antropología y en la diferencia que hay entre estas corrientes de la antropología. Bueno, en primer término, la antropología, como nosotros sabemos, como dice desde el punto de vista etimológico, que antropos es hombre y logos es estudio, es ciencia. Ese es el estudio del hombre por el hombre. Esto hay que tener siempre bien en cuenta. El hombre, como es un ser sociable, que desde que nace ya está conviviendo y viviendo en sociedad, tiene la necesidad de estudiarse a sí mismo y estudiarse a los demás. Entonces, el objeto de estudio y el sujeto de estudio dentro de la antropología es el hombre. Pero la antropología moderna no fue tal hasta la segunda mitad del siglo XX, donde el ser humano pasó a ser el centro de la ciencia y el centro del estudio. Así también, como dicen estos grandes antropólogos, la antropología es, desde el punto de vista cultural, o sea, de la cultura, es lo que nos diferencia de todos los otros seres, lo que sabemos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la antropología se divide en tres grandes partes, ¿verdad? Está la física o biológica, que se creó, que se profundizó luego de la publicación de Darwin sobre la evolución del ser humano. Está la antropología sociocultural, así como lo dice el nombre, se centra en la cultura, en la interacción del hombre con los otros hombres, y la antropología aplicada, que trata de buscar soluciones y respuestas a los problemas desde el punto de vista pragmático. En tanto, la antropología, como ya dijimos, se centra en el hombre, en el estudio del hombre y su interacción con los otros seres humanos. Y también tienen que leer y saber bien quién es el padre de la antropología moderna, quién estructuró este tema desde el punto de vista científico, porque como sabemos nosotros, en un tiempo donde la ciencia se volvió muy positivista, se trató de ningunear lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, desconociendo que es la ciencia más importante de todas. Sí, es la ciencia más importante de todas porque estudia lo que es el ser más complejo de todos, que es el ser humano. Entonces, nunca debemos olvidar que las ciencias sociales, tanto la antropología como todas las otras ciencias sociales, le estudia al ser humano en toda su complejidad, en todos sus aspectos. Por eso nunca tenemos que caer en el reduccionismo de tratar de explicar de forma simples las cuestiones sociales, culturales o lo que sea del ser humano, porque hay cuestiones como, por ejemplo, que yo siempre escucho y siempre, así cuando hago un poco de observación, un poco de pregunta indirecta, hay gente que dice, por ejemplo, como dijimos en la clase, o el conversatorio anterior, dicen, el hombre es hombre, o sea, el hombre pobre es pobre porque quiere ser pobre, o sea, tratando de reducir las explicaciones sociales sobre el ser humano en cuestiones muy simplistas, sabiendo que hay miles, cientos, centenares de aspectos en que se debe estudiar al hombre. Entonces, por eso nunca debemos caer en el reduccionismo, por eso vamos a centrarnos mucho en esta serie de clases, tanto virtuales cuando volvamos a las presenciales, en estudiar al hombre en toda su complejidad. Por eso, como sabemos, cuando estudiamos la antropología, cuando le ponemos al hombre dentro de dice, para mí es una redundancia, porque dice el hombre dentro de su sociedad, no podemos estudiar al hombre separado de ella, porque el hombre vivimos dentro de esta cultura y dentro de las diferencias culturales. Y también vamos a encontrar en el cuestionario eh, donde se va a mencionar un poco lo que es la cultura, qué es la sociedad. También vamos a encontrar qué es el etnocentrismo, o sea, la visión que inclusive muchos tenemos dentro de este sistema, dentro de la sociedad, una visión de que existen las culturas normales y las culturas que no son normales,
y que algunas culturas tienen que adecuarse a esa normalidad, y a eso le llamamos etnocentrismo, centrar supuestamente la normalidad cultural en una cultura y no ver la cultura como diferente, porque sabemos bien que no existen diferencias entre culturas, o sea, sí existen, perdón, diferencias entre culturas, pero lo que no existen es culturas que son más y menos, o sea, no existen, no podemos medir la cultura, las culturas son diferentes, entonces de todo eso se encarga la antropología cultural y social de estudiar desde la lingüística, desde la arqueología, la etnografía, la etnología, dentro de la etnohistoria y dentro de la antropología social, entre otros. Entonces, concluyendo, lo que hace la antropología es estudiar al hombre dentro de su entorno cultural y ver sus reacciones dentro de ese entorno cultural, su evolución, etcétera, etcétera, desde el pasado, el presente, inclusive tratando de predecir el futuro. Entonces, tenemos que tratar también de pensar que algunos, como tenemos esa visión, de creer que la antropología solamente estudia pueblos antiguos, pueblos primitivos, pueblos con mucha simpleza cultural, etcétera, etcétera, cosa que no es cierta, ¿verdad? Esa era la visión que se tenía antes de la segunda mitad del siglo XX, cuando por cuestiones históricas de la conquista, por cuestiones históricas de la colonización, entonces se tenía esa visión que existían gente que tenía que, entre comillas, culturalizarle a otras culturas. Entonces, nosotros también vamos a centrar no solamente en el pasado cultural nuestro, sino que también en lo más importante que es el presente. Tenemos que centrar en eso la antropología, porque la antropología es una ciencia de hoy, es una disciplina de ahora, que tendría que estar estudiando las, las cuestiones sociales de hoy, las cuestiones culturales de hoy de la sociedad. Entonces, con esto nos despedimos. Espero que este material de 8 páginas ustedes lo lean atentamente, una o dos veces. Y también, claro, por su parte, ustedes como historiadores deben hacer también otras pequeñas investigaciones. Ahora no le voy a alzar otros materiales, otros artículos. Voy a alzarle desde la segunda clase uno o dos o tres artículos que van a ser artículos de recomendación. Obviamente que no van a ser obligatorios la lectura. Sí, el material de apoyo que es este, que voy a alzar ahora y también voy a alzar la próxima clase, voy a tratar de hacer un resumen. Ustedes siempre tienen que entender y saber que como estudiosos, como científicos sociales, no tenemos que conformarnos con pocos materiales. Entonces, nos despedimos así y no olviden nunca que el centro de todo estudio y el objeto del sujeto de todo estudio es el hombre. Y no olviden, para finalizar, de siempre hacer el bien sin mirar